Bueno, vamos a leer para análisis socioeconómico Marichal, para análisis socioeconómico AC. Dice Marichal. En este capítulo el autor busca responder por qué hubo una gran depresión en los años 30 luego de la crisis financiera del 29. Keynes en el 19 predeciría tal acontecimiento con consecuencia de la paz, pues su asistencia a la conferencia de Versalles le haría dar cuenta que el acuerdo dirigía a Europa a un futuro desastre político y financiero. La crisis tuvo como epicentros a Europa y Estados Unidos, pero afectó de igual forma al resto del mundo. Tuvo varias etapas y tuvo efectos diferentes en cada país. La Primera Guerra Mundial fue fundamental porque creó contradicciones políticas que impidieron un equilibrio en las finanzas y se comenzaron a dar nudos gordianos, problemas difíciles de resolver por las luchas sociales. En Europa se terminan los imperios austrohúngaros y otomanos. En Rusia se produjo una profunda revolución que acabó con el antiguo régimen, el nuevo sistema de sufragio universal y los movimientos sindicales dificultaron la coordinación para la toma de medidas ante los problemas económicos y monetarios de la posguerra, hipótesis de antecedentes fundamentales de la crisis del 29, de la guerra a paz inestable, 1920-21. La muerte de personas alrededor del mundo fue grande y se dio por la guerra. La influencia 18, la revolución bolchevique 17, que además casi destruye la economía del país ruso, el genocidio provocado por el gobierno y ejército otomano que continuó con las autoridades turcas, y por último estos traumas llevaron a un enorme desempleo y tensiones sociales, políticas y sociales en las zonas. Keynes en su obra ya comentaba que Europa se moría de hambre y necesitaba ayuda. Todos los países en guerra fueron afectados en sus finanzas, por lo que el capitalismo clásico cambió a un capitalismo militarizado en la mayoría de países europeos. Durante los casi 5 años de guerra, Norteamérica, Latinoamérica, África, Oceanía y Asia Oriental se vieron afectados, pero poco a poco. El primer síntoma fue la inflación que desató a fines de 1919 por 3 factores decisivos. 1. Los mecanismos de regulación del comercio y la producción generados en tiempo de guerra fueron removidos con demasiada rapidez. 2. Lo anterior fue incentivado fuertemente por la enorme demanda generada por miles de empresas que terminaría subiendo los precios de los bienes aceleradamente. 3. Por el lado de Europa, la expansión monetaria de la guerra y posguerra generó una formidable masa de papel moneda que crearon esa fuerte demanda y aumento de precios. Para 1920 los precios del azúcar, café, lana, carne y cereales aumentaron un 200%. Esto creó una bonanza positiva y pasajera en Australia y América, ya que a mediados de 1920 comenzaría una contracción comercial que desencadenaría una brusca declinación de los precios de casi todos los productos de exportación. En países monoexportadores como Cuba, llevó a la quiebra del sistema bancario y financiero. Para esto, en Estados Unidos se comienza a flexibilizar los créditos con tasas de interés relativamente altas, con lo cual se evitaron pánicos bancarios, pero no la deflación y la bancarrota de negocios. Al finales de movimiento no sería bueno, pues para fines de 1921 su economía se volvería a expandir, pero no se dieron cuenta de ello y creían que ese movimiento ante la crisis era lo correcto, lo cual desmentiría totalmente cuando, al ser aplicado en el 29, solo se agravaría las cosas. En contraste con Europa y Rusia, la tendencia fue inflacionaria generada por el aumento de emisión por parte de su gobierno. Alemania fue el más afectado, con una hiperinflación alimentada con la decisión de depreciar
el marco para reducir el pago pedido en Versalles, que solo terminaría provocando una invasión de Francia, pero la toma de minas de carbón y de hierro. Alemania 1923. El pago de la deuda por Alemania fue el más grande talón de Aquiles de Europa, pues la suma de todas las diversas indemnizaciones llegaba a 40.000 millones de dólares, cosa que era difícil de afrontar. Ingleses, franceses y norteamericanos apostaban por el pago y lo único positivo de ello fue la creación de la Liga de las Naciones. Austria y Bulgaria también serían obligadas a firmar acuerdos de cesión de territorio y pago de reparaciones. El gobierno alemán comenzaría a reorganizar sus finanzas y uno de sus movimientos fueron un fuerte aumento de los impuestos. Luego del Acuerdo de Londres, el marco alemán caería abruptamente, lo cual llevaría al aumento de los precios de los bienes y los sueldos. El tipo de cambio aumentaría por la hiperinflación. La reparación llevó a que Alemania se dolarizara. Un creciente déficit impediría el pago de deudas internas y sobre todo las reparaciones es metálico, por lo que impulsó una emisión monetaria acelerada. Para 1922-1923 llegaría la hiperinflación, donde un dólar valdría 4,2 mil millones de marcos. Esto produciría que el cierre de crédito, un dólar valdría 4,2 mil millones de marcos. Esto produciría el cierre al crédito para el gobierno. La deuda flotante, que era el 50% de la deuda pública, se fumó. El déficit público que se redujo y la inflación paró. Si Alemania no pagaba a Francia, no pagaba a Gran Bretaña y estos no pagaban a Estados Unidos. En 1924 se daría el plan Dawes. En 1924 se daría el plan Dawes en Estados Unidos, el cual reduciría el pago de la reparación a un 10% del fijado. El acuerdo de Londres obligaría a una supervisión del banco Reichsbank y daría un préstamo por parte de los bancos de New York. El gobierno alemán, con ello Alemania pudo volver a pagar sus deudas en metálico y con la cadena de préstamos de Estados Unidos.